Reveladas 5 lecciones extraordinarias del estoicismo para una vida transformadora y feliz. Sofía, de 32 años, se encontraba en su humilde habitación, el polvo danzando en la luz que se filtraba por la ventana, mientras su madre estaba en la cocina regulando la presión sobre su futuro. La única certeza que Sofía tenía era el peso de unas expectativas que se sentían como cadenas. Desde pequeña, su madre le había inculcado el sueño de ser doctora, una aspiración que nunca resonó con ella. En su interior ardía la pasión por la historia de su comunidad, un anhelo relegado, ahogado en el constante susurro de que debía ser alguien exitoso, alguien que su madre pudiera presumir. Un día, mientras revolvía un viejo baúl en el ático, encontró un diario de su abuelo, y el polvo acumulado en su cubierta reveló un legado olvidado. Al abrirlo, se sumergió en relatos de luchas, sacrificios y frustraciones de quienes habían labrado su historia familiar. Con cada página se sentía más viva, y sus inquietudes emergían con una fuerza devastadora. Las palabras de su abuelo la empujaban a cuestionarse. ¿Seguiría el camino de su madre, conformándose con un futuro predestinado, o se atrevería a abrir su corazón a su verdadero deseo? La tensión comenzó a crecer en su mente. Había momentos en que la determinación la invadía y otros en que el peso de la culpa la aplastaba. Si elijo estudiar historia, ¿defraudaré a mi madre? ¿Seré vista como un fracaso?, se decía. La mañana de la presentación se tornó más pesada. Su carrera y su sueño pendían de un hilo. ¿Sería capaz de desafiar sus propios temores y abrirse a un camino auténtico, aunque eso significara entrar en conflicto con su familia? Mientras caminaba hacia el auditorio, su corazón palpitaba como una tormenta en su pecho. Cada paso se sentía como una traición, y el miedo a no ser entendida se manifestaba en su respiración irregular. Estaba cansada de ser la hija obediente. El eco de su abuelo resonaba en su mente. La lucha por ser uno mismo es la mayor victoria. Pero, ¿cómo podía luchar cuando sentía al mismo tiempo que su elección podría romper el frágil equilibrio familiar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Los murmullos del público fueron solo un eco sordo, mientras se preparaba para confrontar al académico que había despreciado su investigación. Se sentó en el escenario y su mente se desbordaba con fragmentos de Budas. ¿Estaré perdiendo mi tiempo? ¿Y si sus palabras acaban con mi sueño? Pero cuando comenzó a exponer su trabajo, habló con una pasión renovada. Cada palabra era una mezcla de miedo y desafío. Su voz resonaba más fuerte de lo que había creído posible. Sin embargo, la mirada crítica del académico la hacía sentir como si estuviera en el borde de un abismo, el cual podría devorarla con solo un paso en falso. A medida que la presentación avanzaba, Sofía sintió la presión intensificarse. Las descripciones de su proyecto eran no solo su esfuerzo profesional, sino una declaración de su identidad. Los aplausos comenzaron, pero en su interior un tumulto crecía. ¿Sería este el momento que sentenció su vida? La lucha entre cumplir con las expectativas familiares y perseguir su propio camino la desgarraba. La angustia invadía su mente y el dilema fluyó como un río indomable. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por su autenticidad? La sala se llenó de aplausos, pero el eco de su madre la atrajo de nuevo. Sofía, sé lo que puedes ser, solo si te esfuerzas en la medicina. Su prisión familiar era más que una sombra, era un espectro que no la dejaba en paz. ¿Podría desafiarlo? La historia de Sofía apenas comenzaba a desplegarse, y el futuro se tornaba inminentemente incierto.
La batalla por su sueño apenas había comenzado. La sala se disipó en un torbellino de emociones, y Sofía se sintió arrastrada nuevamente por las corrientes de su mente. La adrenalina de su presentación, aunque emocionante, no disuadía la sombra de la duda que se alzaba a su alrededor. Al salir del auditorio, la euforia rápidamente se desvaneció, dejando solo un eco de los aplausos que empezaban a sonar lejanos. Los murmullos del público se transformaron en un canto de tormenta en su interior, obligándola a enfrentar su nueva realidad. Había conseguido expresar su verdad, pero aún le quedaba el desafío más grande por delante. Caminó por los pasillos de la universidad sintiéndose un poco más ligera, a pesar del remolino que se formaba en su pecho. La incertidumbre, aunque aterradora, parecía menos opresiva que antes. Cada paso que daba hacia su próximo destino era un acto de rebeldía, una declaración de su deseo de ser auténtica, de abrazar la parte de sí misma que anhelaba ser. Pero en el fondo, la pregunta persistía: ¿cómo reaccionaría su madre al enterarse de sus elecciones? Mientras dejaba atrás el campus, su mente se llenaba de imágenes de escenarios alternativos. En uno de ellos, su madre recibía con orgullo su decisión, entendiendo el valor de seguir la pasión de su hija. En otro, el rechazo y la decepción la envolvían como una nube gris. La posibilidad de confrontar sus expectativas familiares la llenaba de temor, pero también de una extraña emoción por el futuro que se dibujaba ante ella. Un futuro en el que podría ser verdaderamente libre. En casa, el aroma familiar de la comida la envolvió al abrir la puerta. Sofía tomó una respiración profunda, empapándose del sentimiento de hogar, pero al mismo tiempo sintiéndose como una intrusa en su propia vida. Decidió que era el momento de hablar, de desterrar las sombras. La incertidumbre aún pesaba sobre ella, pero la determinación comenzaba a florecer. Se sentó a la mesa, y el silencio llenó el espacio mientras su madre hacía preguntas sobre su día. Con el corazón palpitando, las palabras salieron en un torrente. «Mamá, quiero estudiar historia. Lo siento, pero no puedo seguir el camino que has trazado para mí». Las palabras resonaron en la habitación como un trueno, y se sintió desnuda, expuesta ante el juicio que podría venir. Pero a medida que sus ojos se encontraron y la guardia de su madre se alzaba, Sofía no retrocedió. Su madre la miró con una mezcla de sorpresa y decepción, como si las rocas de su mundo se estuvieran desmoronando. Pero en vez de dejarse arrastrar por la angustia, Sofía se aferró a su verdad. «No quiero defraudar tus expectativas, pero tengo que encontrar mi camino», dijo, y su voz tembló, pero no se quiebra. En ese momento, ella desafió no solo la opinión de su madre, sino también sus propias limitaciones, optando por ser valiente frente a una posible tormenta. La conversación se tornó en una pelea de ideas y emociones, y Sofía sintió que cada palabra que intercambiaba con su madre era una tugural de su propio crecimiento. Mientras discutían, comenzó a entender más sobre su madre, sus propios temores y deseos reprimidos, y cómo esta lucha generacional la había mantenido prisionera. Sin embargo, en medio de la lucha, Sofía también reconoció un nuevo aura dentro de ella, una chispa. Al cerrar la noche, se sintió en una encrucijada. Había atacado sus miedos y había expresado su deseo de ser quien realmente era, pero el camino aún se presentaba escabroso. Esta batalla significaba que debía explorar su autenticidad, sin importar las consecuencias. Mientras se preparaba para dormir, una nueva resolución ardía en su interior. No solo se opondría a las expectativas ajenas, sino que se enfrentaría a las dudas que había albergado en su corazón durante años. Sin embargo, la voz de su madre aún resonaba, llenando su mente de nuevas confusiones. ¿Estaba realmente lista para asumir el peso de su elección? Y así, en la calma de la noche, Sofía se vio enfrentada a la verdad de su viaje. La libertad y la lucha por su propia identidad acababan de comenzar. Con cada nuevo día, el desafío de ser fiel a sí misma se hacía más evidente, dejándole un inquietante sabor de lo que estaba por venir.
La sombra del futuro se cernía sobre ella, a la vez aterradora y emocionante, y en su mente la pregunta persistía: ¿podrá enfrentar el mundo armado solo con su pasión? La mañana siguiente, Sofía se despertó con una mezcla de ansiedad y resolución. El peso de la elección de su futuro la aplastaba como losas de piedra, pero también había una energía nueva en su interior. Sabiendo que debía afrontar sus realidades, tomó la decisión de dedicar esa mañana a una tarea que había postergado. Se sentó frente a su laptop dispuesta a investigar sobre los fundamentos históricos que tanto amaba. La pantalla se iluminó con una serie de artículos, libros y documentales. A medida que leía, se sentía cautivada, como si cada palabra se entrelazaba con sus pensamientos. Allí había una vida en las historias, una chispa que avivaba su curiosidad. Se sumergió en la vida de historiadores célebres, explorando los rasgos que les permitieron no solo contar historias, sino también cambiarlas. Sofía tomó notas fervientemente, sus dedos danzando sobre el teclado mientras sus ideas florecían. Esa curiosidad desbordante pronto se convirtió en motivación. Se preguntó: ¿cómo podían esas personas convertirse en autodidactas, enfrentando dudas y miedos? Comenzó a preguntarse si ella misma poseía ese mismo potencial, esa capacidad inherente de influir en su mundo si solo se atrevía a avanzar. Cada biografía le revelaba lecciones sobre perseverancia y valentía. Estos eran relatos de hombres y mujeres que desafiaron las convenciones, motivos de inspiración que resonaban con fuerza en su interior. A lo largo de esa semana, con cada nuevo día, se encontró sintiendo un ligero empoderamiento. Comenzó a asistir a clases de historia en línea. Cada lección era un pequeño triunfo, una forma de construir su camino hacia el futuro que imaginaba. Poco a poco, la ansiedad que la había acompañado se transformó en una fuente de energía. Se convirtió en un esfuerzo consciente, un compromiso de no rendirse ante el ruido de su mente. Fue durante una de esas clases que se presentó un desafío inesperado. Un compañero del curso, al enterarse de su interés por la historia, le propuso un proyecto de investigación sobre una figura histórica que había marcado un vuelco en su país. La idea la entusiasmó, pero la perspectiva de liderar un trabajo conjunto le generaba inquietud. Sin embargo, decidió aceptar el reto. Era la oportunidad perfecta para aplicar lo que había estado aprendiendo y para demostrar que podía superar su propia vocecita de duda. A medida que progresaban en el proyecto, se forjaba una conexión especial con su compañero. Con cada reunión, intercambiaban ideas y desafíos, mientras Sofía se sentía cada vez más segura de sus capacidades. El trabajo en equipo le permitió descubrir aspectos de su carácter que no había reconocido antes, una gran habilidad para mantener la organización y un enfoque analítico que complementaba a su compañero. Sin embargo, a medida que aumentaba su confianza, también lo hacía la voz interna que le recordaba la conversación tensa con su madre. Era un eco que nunca desaparecía del todo. En cada avance del proyecto, esa voz se transformaba en un recordatorio de que, a pesar de sus logros, aún había una lucha personal que debía resolver. Sabía que en algún punto tendría que confrontar esa parte de su vida que aún estaba enredada en su historia familiar. El día de la presentación se acercaba, y con él la mezcla de emoción y temor que la acompañaba. A pesar de su creciente confianza en sus habilidades, todavía se sentía vulnerable ante la idea de cómo sería recibir la retroalimentación de su madre, que había sido una fuerte influencia en sus decisiones durante toda su vida. En la noche de la presentación, apenas pudo contener la emoción. Se enfrentaba a un público ansioso por escucharla, sabiendo que, tras esa experiencia, no solo expondría su investigación, sino también una faceta más de su identidad recién descubierta. Mientras se adentraba en el escenario, una realidad impactante le cruzó por la mente. La presentación no solo era sobre la historia que había estudiado, sino acerca de su propia historia, de su resistencia. Había llegado su momento. Y así, mientras se preparaba para hablar, una pregunta invadió su mente. ¿Esta noche marcará el cambio que he estado buscando tanto tiempo? Las luces del auditorio la cegaron momentáneamente.
Sofía sabía que ese era su momento, pero el torrente de emociones la abrazaba con fuerza, casi limitando su respiración. Sin embargo, había algo diferente esta vez. No iba a permitir que la inquietud la dominara. Consciente del objetivo que había defendido en los días anteriores, se centró en su investigación y lo que había descubierto sobre sí misma. Al tomar el micrófono, las palabras comenzaron a fluir. Habló sobre la figura histórica que habían estudiado, pero lo hizo desde una perspectiva personal. Compartió no solo los hechos, sino también cómo esos eventos resonaban con su propia vida, cómo las luchas, los triunfos y las decisiones valientes de esa figura le parecían ahora parte de su propia narrativa. Cada dato histórico se entrelazaba con sus experiencias. En un momento sintió que hablaba de ella misma. Mientras la presentación avanzaba, la conexión con su público se hacía palpable. Sentía que no solo expurgaba conocimiento, sino que estaba tocando las vidas de aquellos que la escuchaban. En los rostros de la audiencia vio reflejada una curiosidad y empatía que la estimulaba a profundizar más en sus ideas. Esta no era simplemente una exposición académica, era una revelación personal. Al finalizar, el aplauso estalló en el aire. Por un instante se sintió invencible, como si hubiera podido desafiar no solo sus temores, sino también la percepción que siempre había tenido de sí misma. La voz que había sido su gran antagonista empezó a desvanecerse, tomando un formato más pequeño y manejable, casi como un susurro en su mente. No obstante, a medida que se retiraba del escenario, un nuevo conflicto emergió. La retroalimentación estaba por llegar, y la expectativa era palpable. Sabía que tendría que enfrentar a su madre, la misma mujer que había plantado semillas de duda en su interior durante tanto tiempo. La idea de compartir su éxito la llenaba de anticipación y al mismo tiempo de terror. Tras la presentación, su compañero se acercó congratulándola por su actuación. Sus palabras de aliento resonaron en su interior, y Sofía sintió cómo ese pequeño triunfo se reflejaba en su confianza, en su capacidad para comunicar y para inspirar. Sin embargo, su mente no podía evitar volar hacia el encuentro que se avecinaba con su madre. Sin dejarse dominar por la ansiedad, decidió que este era el momento perfecto para tener una conversación franca sobre su futuro. No podía seguir siendo una sombra en la vida de su madre. Debía volver a ser la protagonista de su historia. Se sentó y le envió un mensaje por teléfono invitándola a cenar. A medida que la noche se acercaba, su corazón latía desbocado. Sintió un torbellino de nerviosismo y determinación. Iba a ser un encuentro decisivo, una oportunidad de reafirmar su camino y sus decisiones. La ansiedad se transformó en resolución. Ahora sabía que tenía el poder de moldear su vida. A medida que se preparaba para la cena, una serie de diálogos internos comenzaron a fluir. ¿Qué haré si no entiende mi pasión? ¿Cómo actuaré si la decepciono nuevamente? Cada uno de esos pensamientos era un desafío directo a la autoconfianza que había cultivado. En ese momento se dio cuenta de una verdad. Su mayor lucha no era contra los demás, sino contra la voz interior que tantas veces había limitado su potencial. La cena llegó, y al ver a su madre sentada en la mesa, un instante de duda la atravesó. Pero solo un instante. Se recordó a sí misma que había abrazado el cambio, y que cada uno de sus pasos la había llevado a esa posición. Al empezar la conversación, la pregunta de su mente resonaba con claridad inquietante. ¿Seré capaz de defender mi verdad? La respuesta estaba a punto de revelarse en esa cena, y el tiempo apremiaba. El murmullo del restaurante se convirtió en un eco distante mientras el corazón de Sofía resonaba con un tamborileo agitado. Se sentó frente a su madre, la mujer que había sido su mayor crítica y al mismo tiempo su mayor inspiración, aunque con secciones de ella que a menudo eran dolorosas. La elección de este lugar también era un acto deliberado, un regalo a sí misma. Había escogido un ambiente que respirara tranquilidad y elegancia, un símbolo de la vida que deseaba construir. Sofía empezó a hablar sobre su reciente presentación, su voz titubeante al principio,
Pero a medida que las palabras comenzaron a surgir, sentía que los grillos de la inseguridad se iban desvaneciendo. Le describió cómo había descubierto el poder de la autoexpresión, cómo cada vez que conectaba su historia personal con la historia del personaje histórico que había presentado, sentía que se fortalecía más. La mirada de su madre era un mar de emociones. Mientras Sofía hablaba, pudo ver tanto la curiosidad como la sombra de un juicio que la envolvía. No se trata solo de hablar, mamá, se trata de ser vista y escuchada. He comprendido que mi voz tiene valor, afirmó, sintiendo que cada palabra que decía la empoderaba más. Sin embargo, en el fondo, la incertidumbre seguía presente. La madre hizo una pausa. Sofía aprovechó para reanimar la conversación, llevando el hilo hacia sus planes futuros. Mencionó su deseo de explorar el campo de la investigación, el compromiso de dedicarse a la historia no solo como una materia escolar, sino como un medio para construir su futuro. A medida que se adentraba en su narrativa, la calidez de su voz contrastaba con lo que había sentido antes, un deseo profundo de hacer su propia marca. A pesar de la frialdad inicial, las reservas de su madre fueron deshilachándose lentamente. Siempre he querido que seas feliz, Sofía, pero ¿este camino es realmente el tuyo? La pregunta salió como un susurro, pero resonó como un trueno en la mente de Sofía. La respuesta que formuló dentro de ella era clara. Sí, este es mi camino, no el tuyo. Pero, al articulárselo a su madre, se encontró atrapada entre la necesidad de defender su verdad y el deseo profundo de no decepcionarla. Sintió que un abismo se abría entre ambas. No había respuestas fáciles, solo la certeza de que debía seguir adelante. ¿Qué puedo hacer para que comprendas esto?, le preguntó, buscando desentrañar las expectativas que siempre habían pendido sobre su vida como sombras. Con cada palabra se dio cuenta de que no solo estaba pidiendo una oportunidad para demostrar su valía, sino que también estaba reclamando su espacio, su derecho a existir fuera de las expectativas de los demás. El silencio se hizo largo mientras su madre meditaba. En ese momento, Sofía comprendió que estaba lidiando con su propio miedo a la pérdida, la posibilidad de que su madre no pudiera apoyarla en su búsqueda. Sin embargo, había un nuevo entendimiento en su interior. Agradecía la historia que su madre representaba, pero también reclamaba su independencia. Esta cena no era solo un intento de conseguir la aprobación materna, sino un paso hacia su propio empoderamiento. Mientras la conversación avanzaba, los temores de Sofía comenzaron a transformarse en una fuerza impulsora. La forma en que su madre finalmente sonreía al escucharla, aunque tenuemente, era un indicio de que podía haber un camino juntos, aunque no necesariamente coincidente. Cuando culminaron la cena, Sofía se sintió liberada de un peso que había cargado durante años. Las palabras sinceras, aunque imperfectas, habían abierto un nuevo espacio entre ellas. Pero en el fondo, una pregunta persistía. ¿Aceptarían realmente ambas sus cambios? Al salir del restaurante, la noche era fresca y vibrante. Sofía miró hacia el horizonte. Los siguientes pasos se presentaban llenos de incertidumbre, pero también de posibilidades. Era el momento de actuar. Había llegado la hora de buscar su propósito, y la vida le susurraba que había más aprendizajes que aprovechar, más verdades que defender. Sin embargo, a medida que se alejaban, no pudo evitar preguntarse si su madre realmente había comenzado a comprender su viaje, o si quedaba un largo camino por recorrer para reconciliar su nuevo yo con el amor que siempre le había dado. Consciente de que lo más desafiante estaba por delante, Sofía se preguntó, ¿seré la arquitecta de mi propio destino, enfrentando lo que vendrá? La respuesta, aún en el aire, era un llamado al coraje que aguardaba su atención. Sofía caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, cada paso resonando con un propósito renovado. La conversación con su madre había abierto no solo un espacio entre ellas, sino también un horizonte nuevo en su mente.
La incertidumbre aún danzaba en su interior, pero el anhelo de autoconocimiento y autenticidad crecía. Decidida a explorar su futuro, sabía que el próximo paso sería crucial. Se sentó en un banco del parque bajo la luz de una farola. Era momento de reflexionar. Había comenzado a apreciar el poder de la autoexpresión, pero también entendía que debía profundizar en ese compromiso. La vida era una serie de decisiones, y cada elección traería consigo aprendizajes, algunos difíciles, otros liberadores. En su corazón se preguntaba qué pasaría si empezara a aplicar esos principios de autoexpresión en cada aspecto de su vida. Pero para ello necesitaba enfrentar una verdad incómoda. Había mantenido su voz silenciada por temor. Temor al juicio, a no ser aceptada, a no ser lo suficientemente buena. Entendió que su historia, aunque rica y variada, estaba marcada por interfaces con el miedo. Se dio cuenta de que debía despojarse de esa carga. Era el momento de reclamar su voz, no solo en el ámbito académico, sino en cada interacción de su vida. Mientras observaba a la gente pasar, Sofía visualizó diversos escenarios. Las conversaciones furtivas entre amigos, las miradas de desesperación frente a un fracaso, las sonrisas genuinas de logros compartidos. Se sintió atraída por la idea de ser parte de un diálogo más amplio, uno donde su voz no solo quedara atrapada en el eco de las expectativas ajenas. Pasó la noche sumergida en la investigación de herramientas que cultivarían su capacidad de comunicación. Se apoyó en libros, en podcasts, en charlas que abordaban temas de resiliencia, autoconocimiento y empoderamiento. Las lecciones del estoicismo resonaron en su interior. Comprendió que podía aprender a sacar provecho incluso de la adversidad. Una frase resonó con especial fuerza. No son los eventos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de estos. De pronto, el camino hacia su propio destino parecía estar trazándose con claridad. Decidió trazar una serie de objetivos a corto plazo para estructurar su evolución personal. Se propuso hablar en público en cada oportunidad que se le presentara, ya fuera en clase, en encuentros sociales o incluso frente a grupos más amplios. Quería desafiar su miedo, transformarlo en energía positiva que la impulsara a seguir adelante. Solo aceptaría la incomodidad como parte integral de su crecimiento. Pero no era suficiente, necesitaba un desafío mayor. Así, se inscribió en un taller de oratoria y liderazgo. La idea de enfrentarse a desconocidos, compartir sus ideas y recibir críticas, la llenó de un nerviosismo eléctrico, pero a su vez de una emoción renovadora. Era una batalla interna que estaba dispuesta a librar. Valorando cada emoción que emergía en su mente y cuerpo, sabía que cada pequeña victoria construiría su confianza. En su primera clase, el instructor propuso un ejercicio simple pero impactante: compartir su historia. Cuando llegó su turno, el miedo ardiente en su pecho amenazó con silenciarla. Sin embargo, recordó su compromiso. Con un poco de temblor en la voz, deslizó en el aire los detalles de sus sueños e inseguridades. Al finalizar, recibió un aplauso tibio, pero para ella resonó como un estruendo. Esa pequeña afición por compartir había encendido un fuego en su interior. Mientras regresaba a casa, sentía que el universo la empujaba hacia adelante. Una nueva pregunta comenzaba a gestarse en su mente. ¿Qué más estaba dispuesta a descubrir sobre sí misma? La noche oscura había cobrado vida con sus aspiraciones, pero jamás había sentido tan cerca esa inminente confrontación con sus propios límites. La inquietud la acompañaba, pero el deseo de superar sus barreras era más fuerte. Sofía llegó a la conclusión de que cada vez que enfrentaba sus miedos, también ganaba una parte de sí misma. Con el amanecer a la vista, se preguntó si realmente podría transformar sus temores en un impulso hacia su nuevo futuro. Era el tiempo de la acción, y la siguiente lucha sería clave para seguir construyendo su camino hacia la transformación. Pero, en el fondo, se inquietaba por una razón. ¿Qué pasaría si no podía sostener la luz de su propio poder? El aire fresco de la mañana acariciaba el rostro de Sofía mientras ella caminaba hacia el taller de oratoria. Había dormido poco, sus pensamientos giraban en torno a la exposición que realizaría ante sus compañeros.
Sin embargo, esa inquietud había evolucionado hacia una emoción rubiante entre la anticipación y la adrenalina. Su mente se llenaba de preguntas pertinentes. ¿Qué mensajes deseaba transmitir? ¿Cómo podía conectar con sus oyentes? La búsqueda de respuestas se volvió su mantra. Al llegar, notó que todos los participantes compartían miradas de ansiedad y determinación. Durante la primera sesión, el instructor habló sobre la importancia de la autenticidad. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos, enfatizó. Las palabras vibraron en Sofía y comprendió que la autenticidad sería su mejor aliada. La idea de hablar desde su esencia fue un destello que le proporcionó claridad. El instructor les proporcionó un ejercicio práctico: improvisar un discurso de 1 minuto sobre una experiencia personal significativa. Sofía sintió que sus nervios crecían al pensar en abrirse ante un grupo. Pero, en vez de ceder al miedo, decidió aprovechar la oportunidad. Había enfrentado la presión de sus expectativas, y ahora existía una posibilidad de transformar ese temor en una historia poderosa. Con el corazón acelerado, tomó aire y comenzó a hablar. Sus palabras fluyeron sobre la vez que había enfrentado un fracaso en su carrera universitaria. Había pasado semanas sintiendo que no era suficientemente buena. Sin embargo, aprender a lidiar con la decepción se convirtió en el inicio de su autodescubrimiento. Bergamota de Parejas era esa etapa, Santiago, en la que había encontrado la resiliencia propia. Erguida, con la voz más firme de lo que había imaginado, concluyó su relato con una reflexión sobre cómo cada caída había preparado el camino hacia una versión más fuerte de ella misma. Al terminar, se sintió abrumada por la ovación. En sus rostros vio una mezcla de empatía y conexión, un reflejo de sus propias luchas y victorias. La autenticidad de su discurso no solo resonó en ellos, sino que también solidificó su entendimiento de que ser vulnerable podía ser una fortaleza. Con cada discurso que compartía, se despojó de las capas de inseguridad que la habían mantenido oculta. El siguiente ejercicio consistía en recibir críticas constructivas. En lugar de sentir que su autoestima se quebrantaba, Sofía se abrió al feedback con una actitud receptiva. La habilidad de escuchar y aceptar opiniones ajenas, lejos de ser una debilidad, resultó vital para su evolución. Cada consejo y comentario, aunque duros de procesar, se convirtieron en herramientas que moldeaban una versión más completa de sí misma. Las lecciones de resiliencia se desbordaban durante el taller. Aquellos momentos de incomodidad la confrontaban cada vez más a sus límites. Sin embargo, también notó algo crucial. A medida que avanzaba, cada pequeño paso hacia adelante encendía una chispa de confianza dentro de ella. Las palabras de sus compañeros, la energía palpable de sus historias, contribuían a la creación de un espacio fértil donde se fomentaba la evolución colectiva. Al salir del taller, notó el mundo a su alrededor con una nueva perspectiva. La ciudad brillaba con un sentido de posibilidad infinita. Sofía empezó a preguntarse cómo podría implementar lo aprendido en otras áreas de su vida, en sus relaciones familiares, en la forma en que se comunicaba con amigos e incluso en sus aspiraciones profesionales. Había una necesidad interna de explorar más a fondo su propio poder de comunicación. Sin embargo, mientras se dirigía a casa, un pensamiento inquietante la asaltó. ¿Podría sostener esta nueva versión de sí misma frente a los desafíos del día a día? Aquella idea la llevó a cuestionarse si estaba lista para abrir nuevas puertas y enfrentarse a escenarios que exigían aún más autenticidad y valor. La transformación que había empezado parecía cada vez más real. Así, se propuso un nuevo objetivo: salir de su zona de confort en un contexto que desafiara no solo su voz, sino su identidad. El eco de sus propios miedos resonaba en su mente mientras se preguntaba: ¿qué pasaría si el siguiente paso involucrara dar un discurso en una conferencia más grande? El zumbido de su teléfono rompió el silencio que rodeaba a Sofía al llegar a casa. Su mirada se detuvo en el mensaje de un amigo que le proponía asistir a una conferencia en la que se hablaría sobre el estoicismo aplicando a la vida moderna. Un cosquilleo de excitación se instaló en su pecho, desplazando momentáneamente la tibia sombra de la duda que la acompañaba. Era el escenario perfecto para poner en práctica las lecciones del taller de oratoria. Sin pensarlo demasiado, respondió afirmativamente. En el fondo, sabía que se trataba de una oportunidad para desafiarse a sí misma.
Al instante, los nervios comenzaron a invadirla. Sofía recordó las palabras de su instructor. La autenticidad no puede ser solo un accesorio en tu discurso, debe ser el hilo conductor. Pero, ¿cómo se sentiría al exponer ideas tan profundas frente a un público desconocido? La presión del momento se transformó en una corriente que la impulsaba a actuar. Mientras se preparaba, comenzó a revisar los principios del estoicismo. La idea de que cada dificultad puede convertirse en un escalón hacia el crecimiento personal resonaba profundamente en ella. Cada uno de esos 5 principios que había ido anotando se sentía como una herramienta a su disposición, lista para ser utilizada en su próximo discurso. La claridad y la profundidad del estoicismo parecían ofrecerle una nueva forma de entender sus desafíos. El día de la conferencia, la atmósfera era eléctrica. Las miradas desafiantes y ansiosas de otros ponentes añadían un matiz de vulnerabilidad al ambiente. Sofía se sintió absorbida por el crisol de emociones. Desde la incertidumbre hasta la determinación, cada presentación se convirtió en una exploración de la esencia humana. Sin embargo, al final de cuentas, lo que más le inquietaba no era el contenido, sino la auténtica conexión que podría forjar con su público. Al subir al escenario, el eco de su respiración resonaba en su pecho. Las manos le temblaban, pero se tomó un instante para centrar su mente. Recordó su experiencia anterior y la ovación que la había dejado gratamente sorprendida. En su mente volvió a trazar la línea entre la inseguridad y el valor. Con la mirada fija al frente, comenzó a hablar sobre cómo el estoicismo había influido en su vida, cómo cada derrota había sembrado en ella una semilla de resiliencia. Su voz creció en intensidad mientras contaba cómo la filosofía estoica le había enseñado a aceptar lo incontrolable, a valorar el esfuerzo más que el resultado. Cada palabra estaba impregnada de autenticidad y a medida que avanzaba, algo dentro de ella despertó. La conexión con su público se hizo palpable, como un hilo invisible entre sus experiencias y las de ellos. Al concluir su discurso, un aluvión de aplausos la sorprendió. Pero, más allá de la ovación, Sofía sintió una revelación poderosa. Había comenzado a despojarse de sus miedos y había reclamado su voz. Sin embargo, esa sensación de logro venía acompañada de inquietud. La pregunta persistente de si podría sostener esta transformación a largo plazo la seguía acechando. En medio de la celebración por haber superado el miedo escénico, un nuevo desafío la acechaba. De repente, recibió un mensaje. Era una invitación para ser parte de un panel de expertos sobre las aplicaciones del estoicismo en la vida diaria. Una invitación que la desbordaba de emoción y a la vez la llenaba de ansiedad. ¿Estaba lista para dar ese paso? ¿Podría mantener la autenticidad ante un conjunto tan diverso de expectativas? El eco de sus propios miedos resonaba de nuevo, pero esta vez estaba decidida a enfrentarlos. Aquel mensaje no solo era una nueva puerta que se abría, era un grito interno que exigía aún más de ella. ¿Podría Sofía mantenerse firme en su voz y su mensaje significativo en esa nueva arena? La incertidumbre la transportó a un precipicio de posibilidades, y una pregunta latente llenó su mente. ¿Estás lista para aceptar esta nueva etapa de tu vida? Sofía se sentó en su escritorio, la luz de la tarde filtrándose a través de la ventana, mientras su mente daba vueltas a la invitación que había recibido. La imagen de un panel repleto de expertos la llenaba de incertidumbre. Cada uno de ellos era una voz consolidada en su campo, un referente al que admiraba. ¿Qué podría aportar ella que valiera la pena? Las dudas arremetían como un torbellino a su alrededor, pero en el fondo sentía que esto era más que una simple oportunidad. Era una obligación hacia sí misma. Agarra su cuaderno donde había comenzado a esbozar ideas sobre cómo el estoicismo podría integrarse en la vida cotidiana. Aquel concepto de la condicionante del control tenía un peso renovado para ella. Sofía decidió que este debía ser el foco de su intervención. Lo incontrolable no era su entorno, sino la manera en que respondía a él. Recapituló para sí misma 3 de las lecciones más impactantes que había aprendido. La primera lección era la aceptación radical.
Comprendía que había tenido que enfrentar y abrazar sus propios fracasos, y este panel no podía ser diferente. Con cada contratiempo había encontrado la oportunidad de reescribir su narrativa. ¿Por qué no ver esa conferencia como un nuevo hito en su camino en lugar de un obstáculo? La segunda lección, la virtud sobre el placer. En muchos momentos de su vida, había buscado la validación externa, el aplauso que le impulsara hacia adelante. Pero ahora entendía que la verdadera satisfacción provenía de ser fiel a sus principios. En el panel, su compromiso con la autenticidad sería su guía, y eso era innegablemente valioso. Por último, los lazos de la comunidad. No solo los lazos que formaba, sino la valoración de compartir experiencias de vida significativas. Al enfocarse en el propósito del panel, sabía que cada voz, incluida la suya, tenía un lugar. El diálogo podría abrir puertas a nuevas perspectivas, y así su inseguridad se tornaba en una motivación renovada. Al concluir su revisión interna, Sofía sintió cómo una oleada de determinación la envolvía. Comenzó a precisar su mensaje, asegurándose de que cada palabra, cada pausa, resonara con la autenticidad que había cultivado durante su trayectoria. Sabía que esta era la razón por la que había aceptado la invitación, no solo para aprender, sino para ser parte de un intercambio valioso. Sin embargo, en el fondo, una pregunta la acechaba. ¿Y si fallaba? Esa gota de duda volvía a caer en su mente, mezclándose con el empoderamiento que había experimentado. De alguna manera, la idea de encontrarse con otros, de construir algo conjunto, le otorgaba pero también le restaba fuerza. Aún así, en lugar de permitir que el miedo la paralizara, decidió usarlo como un motor. Con cada palabra que dictaba en voz alta, sus inseguridades se volvían pensamientos vagos, pronto a ser desbordados por su espíritu más audaz. A medida que las fechas del evento se acercaban, su preparación echaba raíces más profundas. Sofía comenzó a practicar su discurso frente al espejo, ensayando no solo las palabras, sino también la forma en que permanecería firme, cómo sería capaz de mirar a los ojos a su público y conectar con ellos. Quería que su desafío personal se convirtiera en el de otros, la transformación de miedos en motivaciones. Una noche, mientras revisaba sus notas, un nuevo mensaje en su teléfono la interrumpió. Era un correo del organizador del panel, sugiriendo cambios de última hora en los temas a discutir. Sofía se sintió desbordada. El plan que había construido comenzaba a desmoronarse. La incertidumbre la envolvió de nuevo como una sombra, desafiando su confianza. El momento de la verdad se acercaba, y la brecha entre su aspiración y su realidad pareció ampliarse. ¿Cómo se mantendría fiel a su autenticidad frente a tantas opiniones y direcciones divergentes? Sofía sintió que se encontraba ante un precipicio muy familiar. Pero esta vez, en vez de paralizarse, fue el momento de tomar un respiro profundo y dejar que la fortaleza que había cultivado la guiara. Esta transformación interna, un viaje personal del que no había vuelta atrás, necesitaba encontrar su expresión. Aquella era la hora de que su voz resonara con la fuerza del compromiso que había construido durante todo este tiempo. Pero en su mente reinaba una pregunta inquietante. ¿Estás dispuesta a sacrificar tu voz si es necesario para adaptarte? La ansiedad latente tensaba el aire alrededor de ella. ¿Podría soportar el peso de esa decisión y aceptar el desafío que estaba por venir? Sofía se plantó frente al espejo, la tarde se inclinaba hacia la noche, y mientras observaba su reflejo, una revelación fulgurante la envolvió. A lo largo del último mes, había navegado por un mar de emociones, retos y, sobre todo, crecimiento. La conversación con su madre había sido solo el principio. Ahora el panel se convertía en una oportunidad para demostrar que su voz tenía un lugar en el mundo. La incertidumbre y la duda aún provocaban un eco en su mente, pero en lugar de dejarse consumir por ellos, decidió enfrentar lo que estaba por venir. El día del evento llegó rápidamente. La sala estaba repleta de personas, cada una con una historia que contar, luchas que superar y aprendizajes que compartir. El nerviosismo inicial la invadió mientras se sentaba en el escenario, pero esta vez era diferente.
No era la misma Sofía asustada que había sido semanas atrás. Había luchado contra sus miedos y había transformado cada rechazo en un peldaño hacia adelante. Tenía una historia que contar, y esa historia valía la pena. Mientras un colega iniciaba su intervención, se concentró en su respiración, sintiendo cómo la calma comenzaba a asentarse en su ser. Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonaba como un recordatorio del camino recorrido. Comprendió que ser auténtica y abrazar su singularidad era la esencia de su mensaje. La duda se desvanecía lentamente ante la certeza de su propósito. El estoicismo había dejado huellas profundas en su vida, y no había mejor momento para compartirlo. Cuando llegó su turno, se levantó con determinación. Con la mirada fija en la audiencia, comenzó a hablar sobre la importancia de la aceptación y el poder de la autoconfianza. Relató su viaje, las sombras que habían acechado su libertad, y cómo, al final, había encontrado su voz en medio del ruido de las expectativas ajenas. Contó cómo cada fracaso y cada lucha la habían moldeado, enseñándole a disfrutar del proceso de autoexpresión, a valorar la autenticidad por encima del temor a ser juzgada. A medida que compartía su testimonio, notó miradas de comprensión y empatía en el público. Su voz resonaba con sinceridad, cada palabra tejía una conexión no solo con quienes la escuchaban, sino también con la fortaleza interna que había ido edificando. Fue en ese instante cuando sintió que estaba donde necesitaba estar, hecha de valor y autenticidad. La ovación que recibió al culminar su intervención fue abrumadora. Pero más que la aprobación externa, lo que verdaderamente la llenó fue la sensación de haber conquistado su propio límite. Había logrado deshacer los lazos del temor y la inseguridad, dejando que la confianza fluya como un torrente liberador. Por fin se sintió en control de su narración, no solo sobre el estoicismo, sino sobre su historia personal. La experiencia no solo la impulsó a seguir en su trayectoria académica, sino que la motivó a profundizar en la investigación de cómo las enseñanzas del estoicismo podían transformar vidas. Al salir del auditorio, cada aplauso resonaba en su corazón como un eco de su crecimiento personal. La duda comenzó a desvanecerse, y en su lugar brotaron la confianza y el deseo de educar a otros sobre la importancia de conocerse a sí mismos y abrazar lo que realmente somos. Días después, al reflexionar sobre su viaje, Sofía decidió comenzar un blog enfocado en el empoderamiento a través de la autoexpresión y la resiliencia personal, integrando el estoicismo como un marco para enfrentar los desafíos de la vida. Este era su nuevo aporte, su forma de compartir herramientas que todos pudieran utilizar en sus propias jornadas, una forma de rendir homenaje a su evolución. Con cada palabra que escribía, sentía la satisfacción de estar en la senda correcta. El camino hacia la autenticidad estaba iluminado, y el peso de las expectativas ajenas había disminuido sustancialmente. Una profunda realización la envolvía. Había aprendido que el más grande logro de todos era la capacidad de ser fiel a uno mismo. Finalmente, logró lo que había soñado, una vida basada en su verdad, un camino definido por sus elecciones. Y en ese momento, Sofía no solo se convirtió en historiadora, se convirtió en la arquitecta de su propio destino. Con una confianza sólida y un propósito claro, estaba lista para el futuro, para conquistar nuevos desafíos y seguir siendo la voz que muchos necesitaban escuchar. No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal y así no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que lleguemos a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final que has visto, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de contribuir al canal a través de estas acciones.